Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias a todos, todas por la asistencia esta tarde aquí en este acto, que esperamos que sea amable, así entrañable. Y entonces soy Javier Olivera, que soy psiquiatra, trabajo en Huesca, en el Hospital Universitario San Jorge, y también soy profesor asociado de la Universidad de Zaragoza. Y bueno, voy a pasar a presentar a la protagonista verdaderamente de este acto, que es la doctora Patricia Gracia. Entonces, estamos aquí porque ella va a presentar, vamos a dialogar sobre su libro ¿Qué le pasa a mi madre? Es un libro, una guía práctica, estratégica, como tú dices, ¿verdad? Para cuidadores y cuidadoras, sobre todo de personas con demencia. Y bueno, ¿por qué ha escrito este libro Patricia? Pues primero hay que explicar quién es Patricia Gracia. La doctora Patricia Gracia es especialista en psiquiatría, hizo la especialidad en el Hospital Clínico Universitario de Zaragoza. Ahí mismo realizó la tesis doctoral, una tesis doctoral magnífica, ¿no? Dirigida por el profesor Antonio Lobo, que agradecemos también su presencia, el doctor José Luis Díaz, ¿no? Referentes también, supongo, para ella, en investigación, en psicopatología. Y ella realizó una estancia en el Hospital Johns Hopkins de Baltimore, donde completó su estancia clínica investigadora en psicogeriatría. También es máster de neuropsicología por la Universidad Pablo Olavide, ¿verdad?, de Sevilla. Y ahora es psiquiatra aquí en el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza. Ha polarizado su investigación, su asistencia clínica más a la psicogeriatría. Es un referente nacional, yo diría que en factores de riesgo y en el pródromo depresión, demencia, un referente internacional por esa revisión que hizo para su tesis doctoral. Y también forma parte de la Junta Directiva, compartimos muchas reuniones, muchos encuentros, de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Psicogeriatría. Y hace tan solo un mes, o bueno, ¿cuánto? No, ya 3 meses, se atrevió a organizar el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Psicogeriatría aquí, en este mismo lugar, en nuestra misma sede. Así que es como un déjà vu, ¿no?, que estemos aquí hablando. Y entonces, bueno, pues un placer para mí que me hayas permitido pues asistir a esta presentación y a colaborar contigo. Entonces, ella ha venido a hablar de su libro. Por tanto, pues voy a comenzar, ¿no?, aquí. Entonces, bueno, pues... Empiezo también... Tomo el relevo de agradecimiento porque quiero agradecerte también a ti venir a compartir este espacio, porque siempre conversar con Javier pues va a dar mucho más juego esta ponencia, conferencia, que pretende ser un diálogo más que una conferencia, por eso la hemos presentado en este formato. Y sobre todo queríamos agradecer a Fundación Ibercaja, que una vez más, igual que en el Congreso se portaron fenomenal, pues nos ponen todo tan fácil y siempre un gusto organizar cosas con ellos, y a todos los asistentes, porque la verdad es que cuando me dijeron que presentábamos aquí esta conferencia, pues dije a todo el mundo, ya podéis venir, que tenemos que llenar la sala, pero no esperaba que la fuéramos a llenar, así que espero que sea de vuestro interés y gracias por acudir. Muy bien, pues sí, lo dicho, un placer, ¿no?, estar aquí. Y no me importa haber venido de lejos, desde Huesca, ¿no?, que no es como venir desde Barcelona, Madrid. O sea. Entonces, bueno, pues la demencia, como ustedes, bueno, como vosotros sabéis, ¿no?, veo aquí muchas caras, amigas, muchos colegas, muchos conocidos. Como sabéis, la demencia es una enfermedad muy prevalente. Precisamente de los mejores estudios de prevalencia también han sido dirigidos aquí, ¿no?, en esta ciudad, por el profesor Lobo, el estudio Zaradem. Entonces, afecta entre el 5 y el 10% de los mayores de 65 años. Haciendo cálculos, en Aragón somos una población de 1.326.000 habitantes o así. Casi el 20% mayor de 65 años. Eso hace que unas 15.000 personas en Aragón presenten demencia, ¿no? Para contextualizar un poco, de esas personas, de esas 15.000, 16.000 personas, prácticamente el 95% de ellas, es decir, casi el 100%, a lo largo de la evolución de la enfermedad van a presentar uno u otro de lo que se llaman síntomas psicológicos y comportamentales en la demencia. Esos síntomas son los que generan mayor estrés, son los que generan mayor sobrecarga del cuidador, mayor desgaste en todos los aspectos, son los que favorecen la institucionalización en residencias. La gente no es institucionalizada porque no sepa dónde vive, porque no se acuerde de los nombres, porque pierda memoria, es institucionalizada porque se agita, porque grita, porque sale de casa
y hace fugas muy peligrosas, ¿no? Desaparece del domicilio, o porque piensa que el cuidador ha sido suplantado por un doble, o porque se puede poner incluso agresivo, porque tiene reacciones catastróficas, impulsivas, o porque se inhibe sexualmente. De todo eso es de lo que vamos a hablar un poco, ¿no?, en el libro. Pero antes te quería comentar, ¿no?, que te quería preguntar cómo ha sido el enfoque. Este es un enfoque dijéramos, la corriente dominante en este momento del afrontamiento de la demencia, que es la terapia centrada en la persona, ¿no? O sea, que centrada en el individuo. Hay tantas, tú lo explicas muy bien, hay tantas demencias como enfermos con demencia. Y, por tanto, me gustaría que comenzáramos hablando, ¿no?, del enfoque ese que tú has elegido. Primero, reconocer, como tú dices, reconocer a la persona más allá de conocer la enfermedad, ¿no? Eso. Claro, yo creo que el libro parte un poco desde esta vuelta o giro de 180 grados que dio mi pensamiento cuando venía desde una mentalidad muy médica y la demencia, y es una enfermedad que afecta al cerebro y produce un deterioro irreversible, progresivo, como mensajes muy negativos y muy medicalizados, ¿no?, de esa afectación cerebral, y cuando hay una demencia pues pasa esto y lo otro, y descubrir cómo pues desde ese mensaje podemos ayudar bastante poco a las personas que sufren demencia y a sus familias, ¿no? Porque bueno, es importante, claro que hay que identificar qué está pasando y comprenderlo, y el diagnóstico puede servir. Ayer leía un mensaje que decía de brújula, ¿no?, para saber pues hacia dónde vamos o qué vamos a esperar, pero tampoco la etiqueta sirve para justificarlo todo, ¿no? Y desde la medicina yo creo que sí que tenemos, cada vez quizá menos, pero esa perspectiva de que ya cualquier cosa que le pase a la persona pues tiene que ver con su demencia, y pasamos por alto muchas cosas, no por mala intención, sino porque se asume, ¿no?, que ya va a ser de una manera determinada. Entonces, me parece que es importante pues mirar a la enfermedad, no como a la enfermedad, sino a la persona que sufre la enfermedad y su entorno, y hablar de un reto, ¿no?, más allá, porque al final tampoco vamos a ser optimistas en cuanto a decir, bueno, no pasa nada, la demencia, no, que todo es fácil, porque es una situación muy difícil. Para mí creo que es uno de los retos más duros en los que te puede poner la vida, y de hecho el interés que despertó en mí el estudio de la demencia fue por ver ese cambio tan drástico, ¿no?, que sufrían las personas cuando empezaban a tener una enfermedad degenerativa cerebral, y cómo eso transformaba de una forma importante a la persona, ¿no? Pero si entramos un poco en materia de la persona, en nuestro último congreso, aquí en esta misma sala, participaron la Asociación de Alzheimer Aragón a través de Mónica Sánchez, de la trabajadora social de la Fundación, y me impactó una cosa que señaló, nos presentó los datos de las necesidades que las personas que sufren demencia verbalizan o plantean, y la primera necesidad era que les siguieran tratando igual como persona, ¿no? Entonces, claro, pues la verdad es que es como bastante impactante, porque al final, pues esto pasa parecido también con el cáncer, ¿no? Pero con la demencia quizá, como afecta también a esa parte de la personalidad, todavía más. Entonces me parece que es importante que empecemos a pensar así, ¿no? Que bueno, que la persona puede tener una demencia, pero que tenemos que reconocer a esa persona que hay detrás de la enfermedad. ¿Cómo dejamos de reconocer a esa persona? Pues como decíamos antes, cuando la etiquetamos tras un diagnóstico y solamente enfocamos cualquier cosa a través de su diagnóstico de demencia, o por ejemplo cuando ocultamos o le engañamos con la mejor intención. Muchas veces en la consulta de las familias, cuando estamos estudiando qué está sucediendo, o le han dado un diagnóstico de demencia tipo Alzheimer, porque además parece que la gente tolera mejor el diagnóstico de demencia que de Alzheimer, quizá por desconocimiento de que hablamos de lo mismo, ¿no? No es hay matices, pero que el Alzheimer es una demencia. Y entonces muchas veces, por proteger a su familiar, no quieren que se nombre, se convierte en un tema tabú, y también hay estudios de miles de personas en los que el 80-90% de las personas decían que si tenían o sufrían una demencia querían conocer lo que estaba pasando, ¿no? Y creo que no podemos tomar la decisión por otra persona de privarle de ese conocimiento, y que pueda, pues en un momento además que la enfermedad no esté avanzada, pues poder planificar su vida, ¿no? Su vida, que tampoco sabemos, obviamente, si tiene una demencia. La demencia es una enfermedad progresiva y hay un deterioro progresivo, pero el ritmo de esa progresión es muy variable. Hay veces que durante años
vemos a pacientes bastante funcionales, ¿no? Y que mantienen una calidad de vida pues, bastante decente y bastante buena, ¿no? Entonces, que tenemos que tener presente pues, eso entre otras cosas, ¿no? Hablábamos de esas etiquetas y la frase de que hay tantas formas de demencia como personas con demencias de Tom Kitwood, que es un psicólogo que habla de atención centrada en la persona y es el que plantea todas estas cosas. También el estigmatizar, ¿no? Las personas con demencia, y esto yo creo que dentro de lo sanitario, yo creo que también lo vemos todavía, ¿no? El que se estigmatice, cuando hablamos de estigma a lo mejor en que como tiene demencia ya se le presta menos atención, pero que pasa igual con el cáncer, insisto, ¿no? A otras cosas que puedan surgir, porque es como si desahuciásemos a la persona o no mirásemos más allá, ¿no? Y esto, desgraciadamente, pues sí que pasa y creo que es importante que lo tengamos presente, ¿no? Otra forma también, otros factores negativos en los que no vemos a la persona que hay detrás del diagnóstico es cuando no tenemos en cuenta pues, como sus preocupaciones, sus emociones, incluso sus necesidades. Y cuando hablamos de necesidades, creo que casi siempre se cuidan que la persona esté atendida desde lo básico, desde que tenga o se alimente o tenga cubiertas las necesidades instrumentales, digamos, pues del día a día, pero poco pensamos a lo mejor en necesidades de pertenencia, de seguir en conexión con su entorno, ¿no? Y muchas veces pues por protegerles, porque a lo mejor si le cambiamos de lugar pues se confunde, pues se les deja de incluir en reuniones familiares, ¿no? O se les deja de considerar a la hora de tener conversaciones pues más relevantes, ¿no? Como que se ignora o ya no se cuenta con ellos. Y bueno, pues habrá que adaptar un poco la situación a la situación de la persona, pero tener en cuenta que de alguna manera tenemos que hacerle partícipe o es importante que le sigamos haciendo partícipe, ¿no? Otra manera también de no valorar a esa persona que hay más allá de la demencia es cuando le desempoderamos o imponemos nuestras decisiones. Aquí hay que hacer un paréntesis, ¿no? Porque es fácil decirlo, pero en realidad la demencia tiene la complicación de que por lo general la persona con demencia es muy frecuente que no reconozca sus dificultades o hasta el punto que llegan sus dificultades. Y claro, pues la familia está detectando unas necesidades y unos riesgos y trata de ayudar a la persona que no se deja. Y tampoco puede ser negligente y no cuidar. Tiene que también a veces tomar decisiones o relevarlo en algunas decisiones. Entonces, ese equilibrio no es fácil, ¿no? Porque al final estamos hablando de dejarle o que mantenga la autonomía hasta el máximo posible, pero a la vez suplir o apoyarle más bien, que queda mejor, o sea, es más real apoyar que suplir en las funciones que no puede hacer. Un ejemplo sería, por ejemplo, cuando llega el diagnóstico de demencia, es fácil que la persona esté teniendo problemas en las actividades más complejas, como puede ser pues, la gestión administrativa, más de manejo de recibos o de pagos, ¿no? A lo mejor no es capaz de hacer eso por sí solo y necesita un apoyo, pero eso no quiere decir que no entienda conceptos así de entrada y que pueda discutirse ayudándole a lo que ella no puede hacer sola, pero que puede participar igualmente en las decisiones o igual puede tener y seguir manejando sus pequeños gastos, pues a la hora de las compras o tener una tarjeta con un límite que proteja de ciertos riesgos, ¿no? Porque al final yo creo que se pierde un poco. Yo pensaba, revisando un poco los puntos importantes a tratar y cómo podemos entender esas dificultades. Cuando nos hablan en el telediario de grandes cantidades de euros, para mí me da igual que hablen de una que de otra, que no entiendo, o sea, es como que se me escapan los conceptos. Pues yo creo que la persona con demencia debe sentirse igual con las cantidades más cotidianas del día a día y a lo mejor tiene dificultad en eso, pero puede manejar pues, pequeñas cantidades de dinero de bolsillo y para la persona puede ser muy importante el seguir teniendo su tarjeta para poder ir a la tienda y pagar y no ir sin dinero, ¿no? Porque al final, si a cualquiera de nosotros ahora mismo nos quitan el monedero y sabemos que salimos a la calle y no tenemos ni un euro, pues seguramente nos va a generar cierta intranquilidad, ¿no? O incluso no podemos salir a la calle solos, ¿no? Porque... Sí. Bueno, hay mucho en el libro de eso. No lo cuentes todo porque si no, no lo van a comprar. No lo van a... Luego el libro es el resumen de lo que cuente aquí. Entonces, hay mucho en el libro del mantenimiento de la autonomía, ¿no? Se ve de las personas. Entonces, claro, estamos en un momento también delicado. Por ejemplo, hablamos del carnet de conducir, lo que cuesta muchas veces personas que utilizan a lo mejor su vehículo les da una gran autonomía. Nosotros, que yo trabajo mucho pues, en personas que son de zona rural, es que el coche, tú a una persona mayor que vive pues, a 15 kilómetros
de la capital en su pueblo y va todos, pues 2 o 3 veces a la semana a tomar un café o a hacer la compra, o tiene un huerto cerca a 6 o 7 kilómetros, pues prohibirle la conducción de su vehículo es reducirle su vida por completo. Entonces, eso también lo abordas de una manera, ¿no? Que es lo que estabas ahora explicando, que no siempre es, bueno, ya hacemos el diagnóstico, pues ahora le quitamos el acceso a la cartilla del banco, le quitamos el carnet de conducir, le quitamos las llaves de casa para que no se escapen, ¿no? Es que si pensáramos que de repente salimos de una consulta médica y nos han quitado todo esto, pues creo que es devastador, ¿no? Sí. Y, a ver, y al fin y al cabo sí que puede haber situaciones de riesgo y hay que valorarlas, ¿no? Pero también en base a la práctica, porque cada persona va a tener una situación y entonces tenemos que ver en las tareas del día a día, si hay una dificultad, pues poder analizar dónde está la dificultad y en qué parte necesita apoyo. A lo mejor no necesariamente le tenemos que quitar la tarea. A lo mejor el tema de conducir, claro, es delicado, pero igual no puede conducir en según qué circunstancias, pero distancias cortas, claro, eso es complicado, ¿no? Pero también yo creo que hay ahora varios estudios que hablaban de intervención para preparar a la persona y que pueda seguir haciendo las actividades dentro de lo posible. Pues a lo mejor, claro, muchas veces esto pasa mucho a día de hoy en las generaciones de mayores, en los varones que han sido la persona que ha conducido y ha llevado a la esposa también, y hay muchos pacientes que tienen depresión a consecuencia de este estresor de no poder conducir porque era el que conducía de la familia y el que llevaba a su esposa al médico cuando estaba enferma o al pueblo. Entonces, bueno, a lo mejor pues organizar con los hijos que de alguna manera puedan organizarse para que siga yendo al pueblo, o buscar alternativas con medio de transporte, pues con autobús, o sea, que puedan seguir manteniendo esas actividades que para la persona son significativas, porque si no vaciamos de contenido ese día a día, ¿no? Y son cosas que sí que puede seguir haciendo si le facilitamos ese desplazamiento, ¿no? Antes de que entremos en los síntomas, que yo creo que tú también has, dijéramos, incidido específicamente en algunos de ellos y merece la pena que los comentes, y cómo aproximarse a cada síntoma y cómo abordarlo de una manera específica, el contexto, la causa, ¿no?, posible, lo que la empeora, lo que lo puede mejorar. Ya que hemos hablado de autonomía, tú también nombras, y dijéramos que pues bastante también profundamente y con implicación personal, la pérdida máxima de autonomía, que es el uso de la contención física o la sujeción mecánica en personas con demencia. Hemos participado, como sabes, ¿no?, desde la Sociedad de Psicogeriatría, en un documento de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, en la búsqueda de un objetivo que yo creo que es un poco ideal, de sujeciones cero de personas mayores. Entonces, ¿cómo lo abordas tú aquí en el libro, que he visto que también lo comentas? Es un tema bastante complicado, ¿no? Claro, es complicado y nos parece utópico, sobre todo porque en las prácticas del hospital, ya no hablo desde nuestra especialidad, que creo que contenemos menos en general que en el hospital, ¿no? Que muchas veces, ahora que yo empiezo a ir por las plantas, pues hay muchas personas a las que se les sujeta la cama para evitar caída, o en residencias también, ¿no? Y dices, claro, es que si no se va a caer, porque o se levanta y sale de la habitación y si está desorientado, pues puede marcharse. Pero la cuestión es si para evitar el riesgo de que se marche eventualmente o que se pudiera caer, mantener sujeto 24 horas a una persona a una cama no nos parece un poquito desproporcionado, ¿no? Porque entonces al menos creo que a veces no podemos evitar, cuando una persona está agitada y puede tener riesgo de hacerse daño o hacer daño a terceros, puntualmente y de forma muy transitoria, hablo de horas, de minutos, horas, poder hacer una sujeción, pero tenemos que tener presente que eso no puede ser una medida de seguridad, que eso es una medida indigna y no lo podemos aplicar pues, para que no se fugue un paciente, porque eso creo que se hace demasiado automáticamente sin reflexionar, ¿no?, sobre lo que conlleva. Y para esto hay un libro que se llama Cuidar, de Ana Urrutia, que hablaba, además, la frase en concreto es así que la tengo que ver, y os la voy a leer literal porque me parece... Es una geriatra de la Fundación Cuidados Dignos, que además dijéramos que acredita residencias sin sujeciones, ¿no? Y habla en el libro pues, de cuidados en distintos ámbitos, tanto a nivel psiquiátrico como a nivel geriátrico, como en otros ámbitos, y cómo conocer a la persona y poder conocer. De hecho, hay experiencias en hospitales, yo creo que era del Reino Unido, en los cuales cuando entra el paciente por urgencias se recogen algunos ítems o preguntas sobre su vida y las cosas que le interesan o qué ha hecho, a qué se ha dedicado, porque que me ha venido a la cabeza que esta mañana justo me pedían colaboración por una señora de 90 años que estaba agresiva. Y hemos subido y era una señora gallega con carácter y nos hemos estado riendo con ella, decíamos qué agresividad, ¿no? Porque al final, pues hablando un poquito de dónde venía, pues
hablando con ella y conociéndola mejor y sabiendo un poquito de ella, pues no podemos dar por hecho que las personas tan agresivas si no intentamos primero conocer o sea, que el conocer a la persona y saber algo de ella nos ayuda a desviar la atención en un momento de frustración o de enfado hacia otras cosas que pueden evitar una situación, por ejemplo, de sujeción, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas plantea Ana Urrutia en el libro, y en concreto hay una frase que dice que a mí me impactó y me gustó mucho, que habla de reconocer el derecho de la autodeterminación de la persona con demencia hasta el límite de sus posibilidades, aunque a veces haya que arriesgar. Porque a veces con ese queremos encontrar un riesgo cero, y las familias desde el cuidado, sobre todo cuando, claro, que es normal, porque sufren a lo mejor cuando la persona está sola en su casa, ¿no? Y se puede caer. Y entonces pues hay que llevar una residencia, porque si se cae, fíjate tú qué voy a hacer, ¿no? Pues si se cae, igual si la persona no quiere eso, igual necesita una ayuda, ojo, y hay que llegar a un entendimiento o a lo menos malo para la persona. Porque también a veces en esa negativa la persona sí que puede identificar, oye, pues por la noche igual me gustaría más estar acompañada porque paso miedo. Bueno, pues por ahí igual puede ser una puerta de entrada para poner una ayuda. O mira, pues en la hora de las comidas pues me va a venir muy bien que me ayuden para estas actividades que son más complejas y me cuesta más. Pues sería a lo mejor una forma de introducir. A lo mejor lo que para los hijos en un momento dado puede ser, oye, necesitas un cuidado de 24 horas, ayuda para todo, o una residencia, porque si no yo no estoy tranquilo. También desde la preocupación y el cuidado, ojo, que hay que entender también, y no lo juzgo, sino pero que también hay que plantear que, bueno, igual es bueno o necesario asumir algún riesgo llegando a un acuerdo con la persona que para la persona sea igual no deseable, pero más aceptable. Y con la familia, ¿no? Explicándole, claro, que hay un riesgo, pero que a lo mejor es menor ese riesgo que tener a una persona en una sujeción mecánica, claro, que puede ser humillante, ¿no? Claro. Ana Urrutia cuenta que esto se le ocurrió cuando vio a su madre sujeta en una residencia y lo pasó tan mal, estuvo toda esa noche pasándolo fatal y dijo, esto no puede ser, tiene que ser distinto. Bueno, aparte que ahora eso que os he dicho, ¿no? Me hace gracia porque Ana Urrutia trabaja en el País Vasco, que se apellida Urrutia, y habla del derecho a la autodeterminación de la persona con demencia. De la persona con demencia. Interesante, ¿no? Pues le apoyamos, ahí sí que le apoyamos la... Claro, ¿no? Tanto a la hora de sujetar una cama como a la hora de tomar medidas ya de cuidados en domicilio, porque es verdad que también, hablando un poco de los factores que influyen en los problemas de conducta, a veces esa búsqueda de seguridad y ese rifirrafe, cuando hay un problema de conducta del tipo que sea, pues aparte de escribir o entender qué es lo que está pasando, porque muchas veces estamos acostumbrados a venir ya con una etiqueta a la consulta. Pues es que mi madre tiene depresión. A ver qué le pasa a tu madre, ¿no? Porque o tiene ansiedad o está agitada o agresiva, pues lo que decíamos esta mañana. Pues agresividad o agitación, ¿qué es lo que pasa? Como si contásemos una película, ¿qué es lo que está pasando concretamente? ¿En qué circunstancia? ¿Con qué personas? ¿No? Porque nos ayudará a detectar un poco qué factores están influyendo, ¿no? En cualquier problema de conducta puede haber factores que dependan pues, de la persona con demencia, pues desde el grado de deterioro que tenga. Si tiene un grado de deterioro avanzado no va a tener la misma capacidad de comunicación y quizá exprese la necesidad de estímulo mismamente, porque ya no puede organizarse la rutina del día a día ni puede comunicarse, y a lo mejor pues, el levantarse y deambular de un sitio a otro es una forma de entretenerse porque no sabe qué hacer, ¿no? Estamos hablando ahora, ¿no? Más o menos hemos entrado en cómo abordas tú aquí, a nivel práctico, el acercarse a cada uno de los síntomas. Eso, ¿no? Más que los síntomas específicos que luego hablaremos, a cada uno de los problemas. Eso es. Que cualquier problema mejor dicho, del tipo problemas, que sea, sí, mejor que síntomas. Que cualquier problema del tipo que sea podemos abordarlo y debemos abordarlo entendiendo o analizando un poco todos los factores que están interviniendo, de la persona, que puede ser su grado de deterioro o el tipo de funciones que tiene afectadas. Una persona que tenga afectada la función de reconocer, pues va a tener más dificultades, como contabas antes, de reconocer a su familiar, y además no es una dificultad que se apaga el interruptor o se enciende. Puede haber momentos en los que no reconozca y otros que sí, por tanto esto desconcierta a la familia y dice, bueno, ¿qué pasa aquí? Que me está tomando el pelo porque o a este le reconoce y a mí no. Y entonces confunden bastante esos síntomas, pero son muy agobiantes porque al final pues a la persona que estás cuidando, con la que convives, o tu pareja y compañero de vida, pues de repente no te reconoce, y para el cuidador yo creo que se me ocurren pocas cosas más difíciles que esa, ¿no? Pero igualmente pues tenemos que entender que es un síntoma cognitivo o una dificultad que tiene por su deterioro cognitivo. Se habla mucho de los cambios de personalidad en las personas con demencia, se habla mucho de la sobrecarga del cuidador, pero se habla poco, yo creo, de la personalidad del cuidador, porque también en función de la personalidad de cada cuidador hay gente
pues más tolerante, más cercana, más empática, pero hay cuidadores también verdaderamente rígidos. Ocurre con la gente muy obsesiva, que no toleran, pues claro, son personas que se confunden, ¿no? que pueden pues, cometer pequeñas fechorías en el domicilio de una manera pues, inesperada, pues ir al baño, confundirse y, por ejemplo, pues, hacer pis en la cocina o cosas así. Entonces, cómo lo afrontan en función de la personalidad también de cada uno de los cuidadores es importante. También, y es importante, ¿no? Porque cuando nos cuentan un problema o una queja, ¿para quién está siendo un problema? ¿Para la persona o para el familiar? ¿No? ¿Y por qué está siendo un problema? Entonces es importante también analizar esto, de qué manera está afectando y qué sería distinto si no, porque al final, sobre todo lo que decíamos antes, en personas muy controladoras que van a querer tener todo bajo control en una situación así. En la vida no se puede tener todo bajo control y creo que esto pues el tiempo nos lo va enseñando, pero en una situación como esta pues todavía menos. Entonces hay también un proceso de duelo complejo, ya inserta el guión, perdonad. hay un proceso de duelo muy complejo en el que la persona, o sea, el familiar puede querer que todo sea como antes o controlar la conducta en la persona con demencia, y eso no va a pasar. Es un proceso natural y llevará su curso, ¿no? Que también tenemos que aceptarlo así. Pero claro, sí que es importante que el cuidador pueda saber en qué batallas va a lidiar, ¿no? O qué batallas va a lidiar, porque dentro de todos los problemas que haya, pues habrá alguno preferente y que sea de máxima prioridad porque suponga un riesgo para la persona, una falta de cuidado, y otros que a lo mejor merece la pena pasar por alto, porque si no sería una situación de tensión, un desgaste para el cuidador, y al final, si todo el tiempo te están diciendo, oye esto, oye lo otro, pues como los niños también, ¿no? Pues la persona, o una de dos, o se va a rebelar porque ya está bien, ¿no? O si a lo mejor no es muy guerrera, pues probablemente se deprima porque al final todo lo hago mal. Eso se ve ya a veces en la primera consulta, cuando tú haces la exploración cognitiva, ¿no? Pues haces el MEC, por ejemplo, y ves que hay cuidadores que no admiten que se confunda, ¿no? Y entonces le están corrigiendo todo. No, muchas veces yo tengo que echarlos porque sacan de quicio a la persona. Cuando me dicen, ¿a qué día estamos hoy? No, pues hoy es miércoles. No, que es jueves. Pero oiga, es con que, la mejor intención, ¿no? O antes de entrar en la consulta les he estado diciendo toda la lista. Acuérdate que naciste este día, acuérdate que estamos este día. Pero bueno, vamos a ver, se trata de que sepamos en qué momento está, ¿no? Pero no pueden soportarlo, porque viven como que están como diciendo, no, mi pareja no es así, no comete errores. Entonces, claro, esos cuidadores lo que generan es mucha más tensión en el domicilio. Entonces, manejar eso tampoco es sencillo. Claro, la personalidad no la vas a cambiar. Los cuidadores muchas veces tienen 80 años también. Claro. Entonces, yo creo que en eso las asociaciones y las escuelas de cuidadores y la información son muy importantes, ¿no? Eso es por la información. Yo creo que, de hecho, el hecho de que estéis aquí, las personas que estéis en esta situación de cuidados, pues ya es importante, porque recibir información, bueno, pues la información, yo digo, es poder, ¿no? Y el poder aprender habilidades de comunicación o de interacción, ¿no? Cuando escribí el libro, pues era un poco como, tengo que hacer algo con todo esto que he ido acumulando con el tiempo, ¿no? Pero me pareció que en el modelo de terapia que yo me he formado más, que es la terapia de resolución de problemas o estratégica, por eso lo de la guía estratégica, ¿no? Que es pues habla de precisamente este tipo de cosas, ¿no? De que al final es una terapia sistémica en la que a la persona con demencia no la podemos cambiar ni falta que hace, pero si cambiamos la forma en la que interaccionamos con ella podemos cambiar el sistema y podemos cambiar y generar un cambio significativo, ¿no? Y aparte de eso, también habla de cómo las soluciones que intentamos desde la lógica, como razonar con la persona, convencerla, corregirla, pues no solamente no son útiles, sino que suelen empeorar el problema. Si somos conscientes de cómo lo empeoran, quizás si conseguimos dejarlas de hacer ya hemos cambiado el problema. Al menos el problema está ahí, pero no lo seguimos agravando, ¿no? Entonces, bueno, y la importancia de divulgar y de dar a conocer. Yo estuve yo creo que como justo antes de la pandemia, en una tesis doctoral en el tribunal en Valencia. Era una psicóloga, Carolina Pinazo, entonces hizo en dos residencias de Valencia, simplemente hizo no formación, sino divulgación, pues como nosotros, no como tú, de lo que es la depresión, de lo que es los falsos reconocimientos, de lo que es la agitación, simplemente en 2 residencias, y en otras 2 no realizó ninguna intervención. Al cabo de un año, en las residencias donde ella simplemente había comunicado cómo eran los síntomas, o sea, simplemente hablado de los síntomas, no una formación específica, reglada, pues se había utilizado
menos de 2/3 de antipsicóticos que los que se habían utilizado en las residencias donde no se había hecho ninguna intervención. O sea, solo hablar de los síntomas reduce el uso de psicofármacos. Entonces, bueno, yo creo que a lo mejor es momento de hablar síntoma a síntoma, que yo creo que a ti te apetece, sí, porque están muy bien. Claro, en relación a lo que comentas, sí, viene al hilo de lo que decíamos al principio, ¿no? Que al final, si sabemos diferenciar y sabemos más de los síntomas o las dificultades que aparecen en la persona con demencia, vamos a entenderlas mejor y no recurrir a ese hay que medicar cualquier cambio, ¿no? Y ahora sí que pasamos a los síntomas psiquiátricos. Yo creo que uno de los mejor descritos y que el que se considera, por un lado, el síntoma más prevalente en las personas con demencia y luego también se considera el mejor síntoma prodrómico, ¿no? Por ejemplo, en la depresión con apatía, me estoy refiriendo a la apatía, en este caso los síndromes apáticos, se considera que están presentes en gran parte de los enfermos y que muchas veces es el debut de la enfermedad, forma parte de ese cuadro que ahora se habló mucho del deterioro cognitivo leve y ahora estamos en el deterioro comportamental leve, ¿no? O el deterioro conductual leve, y la apatía es uno de los cuadros estrella. Entonces, ¿cómo lo abordas tú en tu libro? ¿Qué nos cuentas un poco sobre la apatía en la demencia? Cuando hablamos de apatía, por que todos entendamos lo que es un síndrome complejo, que lo que nos cuentan los familiares es que la persona ya no participa o no sale de ella a hacer nada, que ya no participa en conversaciones. No solo eso, es que no muestra interés, ya no tiene interés por las cosas que antes hacía, ni siquiera curiosidad por nuevas cosas, y además todo esto acompañado de una indiferencia, ¿no? Como que además la familia está preocupada, pero la persona está indiferente frente a esto, ¿no? Como dices, sí que hay muchos estudios, y en concreto el nuestro en el estudio Zarain del Dr. Dólogo, en el que hemos detectado que las personas que tienen apatía mayores de 55 años tienen mayor riesgo de desarrollar demencia a los pocos años, ¿no? Incluso estando bien en el punto de partida, ¿no? Porque parece un síntoma o un signo, no es específico, pero que sugiere, ¿no? Y cuando no es lo mismo apatía que depresión, aunque luego hablaremos de la depresión. Te quería preguntar, ¿no? Porque había un titular muy interesante de Jeffrey Cummings, ¿no? En los años 90, parece que era el 94, así, que decía, ¿no? Apatía no es depresión, y fue un título muy impactante, ¿no? Que fue cuando se empezó a hablar. Y muchos de los estudios seguramente que se han hecho en los años 90, antes de que la apatía, ¿no?, tomara mayor presencia, de depresión seguro que eran síndromes apáticos, ¿no? Realmente a lo mejor no cuadros depresivos, y a lo mejor por eso no respondían al tratamiento, que también está esa especie también de difusión de que los antidepresivos no son eficaces en las personas con demencia. Es que a lo mejor lo que estamos tratando realmente no es una depresión, ¿no? Claro, no sé qué opinas. Pero has hablado mucho de esa apatía de las personas que sufren daño cerebral vascular, sí, ¿no? Y que tienen una clínica más apática que depresiva. La diferencia hay personas con depresión que tienen síntomas de apatía, pero no siempre apatía tiene que ser depresión. ¿En qué las diferenciamos o cómo? En una persona con depresión, además de esa falta de interés o ganas de hacer cosas y de esa falta de iniciativa, tiene que haber cierta preocupación, malestar, ¿no? La persona lo vive con un malestar, con una preocupación, suele tener pensamientos o verbaliza mensajes negativos respecto a sí mismo, pues ya no valgo para nada, soy una carga para los demás, con cierto reproche. En la depresión lo emocional, ¿no?, está mucho más presente. Eso es. Entonces, eso es lo que nos ayuda un poquito a diferenciar entre una cosa y la otra. En la depresión sí que va a haber más respuesta, a lo mejor farmacológica, en la apatía ninguna prácticamente, por mucho que hay algún estudio que ninguna. La apatía, un poquito, normalmente la familia lo que nos cuenta pues es que se ha vuelto un vago, ¿no? Es una frase muy, muy clásica. Y no es que se haya vuelto un vago, es que de alguna manera su cerebro ya no le da esa orden, ¿no? Y sí que es importante, pues a lo mejor tenemos que, o tiene que remolcarse a alguien que funcione de motor, ¿no? Y desde fuera, pues un poco tratar de estimular y establecer rutinas que puedan poner en marcha a la persona, ¿no? Entonces sí que eso sería un poquito lo que creo que es más importante respecto a la apatía. ¿Y de la depresión qué nos cuentas? Y de la depresión, para ambientar las ideas de suicidio, ¿tú qué opinas? Porque cada vez hay más estudios. Antes se decía que eran muy poco frecuentes, ¿no?, en personas con demencia, pero ahora hay estudios recientes que dicen que la ideación suicida, sobre todo al inicio de la enfermedad, no es tan infrecuente. Claro. ¿Qué opinas tú de eso? También ciertamente yo creo que se está diagnosticando ahora la demencia mucho antes, porque gracias a los avances neurológicos pues sí que se hacen biomarcadores y entonces se diagnostican en unas fases mucho más tempranas cuando la persona tiene muy poquitos síntomas y quizá en ese momento. Pero fíjate que yo creo que también
no sé, esto es una reflexión mía, no viene de ningún estudio, me pregunto si muchas veces cuando la persona piensa o tiene tan frecuentes síntomas de suicidios porque no tienen la mente, o sea, porque tengan en mente esa idea de la demencia es una enfermedad devastadora, que bueno, a medio y largo plazo desde luego lo es, pero la vida también acaba de una manera. Pero quiero decir que yo creo que si somos capaces de dar un mensaje diferente de la demencia y que puede haber calidad de vida durante años, quizá, bueno, claro, también lo que pasa es que faltan recursos. No, estoy totalmente de acuerdo, porque por ejemplo en los enfermos con cáncer, los suicidios y los intentos de suicidio, curiosamente, no es cuando avanza el cáncer. La mayor parte son en los 3 o 4 primeros meses después del diagnóstico. Entonces, claro, lo que tú temes es lo que va a venir. Estás anticipando la angustia de lo que va a venir. Entonces, en ese sentido, a veces yo creo que sí que es cierto, también la corriente actual es dar el diagnóstico, pero desde luego, aunque lo veamos muy claro, no sé yo en una primera consulta de una persona que viene con deterioro cognitivo, dice, no, usted tiene una enfermedad de Alzheimer. Esa persona, en la sociedad que estamos, va a ir a Google, va a buscar el Alzheimer, va a ver que no tiene un tratamiento curativo, va a ver las complicaciones de la enfermedad. Entonces, a lo mejor también la comunicación del diagnóstico es otro aspecto en el que deberíamos trabajar. Claro. ¿no? A lo mejor con más calma también para nosotros, nuestra propia angustia de no, hay que decirle la verdad, no, y que lo sepa. Bueno, claro. A ver, pero con la comunicación, ¿en qué momento? Porque si esa persona ya está muy angustiada, acaba de cometer un montón de fallos en cosas que no esperaba fallar. Las personas con demencia tienen mucha nosognosia. ¿No? Ellas quieren colaborar, a diferencia de los depresivos. Cuando ven que fallan muchas preguntas o tú haces un test de memoria en que fallan, ellos se quedan, pues sí que me falla un poco la memoria, están así en ese momento, pues sí, mire, tiene usted una enfermedad de Alzheimer, hombre, ¿no? No, claro, y por eso es importante que hablábamos de los recursos, pero entre ellos el recurso del tiempo para los médicos, ¿no? Porque al final, si tienes un paciente que hasta dentro de 6 meses no lo vas a ver, claro, el diagnóstico precoz, muchas veces existe debate o conflicto, ¿no? El diagnóstico precoz tiene alguna utilidad si no tenemos ningún tratamiento curativo. Bueno, yo creo que sí, porque entender lo que está sucediendo permite poner manos a la obra, ¿no? Y poder adaptarnos, la familia, la persona, planificarnos y poder hacer las cosas de otra manera. Pero si ese diagnóstico se recibe, pues como se suele, pues anticipando un poco en las consultas, acompañando, si hay recursos que yo creo que a día de hoy pues son las asociaciones como AFERAD, que espero que estén por aquí, o las asociaciones de familiares, las que dan ese soporte, ¿no? Pues si estas asociaciones cuentan con recursos o dentro de la red contamos con recursos para poder no solamente informar, sino acompañar y poder también saber, porque a lo mejor la persona tiene miedo a quedarse o a ser dependiente porque no tiene ingresos para pagar una residencia, que hace falta tener un salario de ministra para pagar una residencia hoy en día. Bueno, pero ¿no? Nosotros lo tenemos, yo que somos médicos. Entonces, claro, pero de ahí para abajo, ¿quién se puede pagar una residencia si no tiene ayudas y si las ayudas tardan en llegar? Entonces, a lo mejor si supiéramos que hay recursos suficientes como para poder tener apoyos o los apoyos que necesitamos, pues la persona, ¿no? Pues podría tener otra perspectiva de futuro, ¿no? Estábamos hablando de la depresión, no lo olvides. Hablamos de la depresión, claro. Entonces, hablamos del suicidio en el momento diagnóstico como algo más a lo mejor existencial o viendo lo que viene, porque al final cuando alguien piensa en la muerte es huyendo de algo y en concreto de lo desconocido, del miedo a sufrir o de cargar a los demás, ¿no? Pero aparte, si está deprimido, también puede verlo todo más pesimista, más allá de todo esto que estamos comentando, ¿no? Y sí que es importante, creo que un poco habíamos dado alguna pincelada de la depresión, que normalmente la actitud que solemos al entorno nos incomoda ver a una persona deprimida. ¿Para qué vamos a engañarnos? Nos incomoda y queremos que se anime porque además no entendemos. Bueno, en este caso, a lo mejor si hay una demencia, pues se puede decir tal cómo va a estar, ¿no? Pero por lo general sí que la gente de alrededor, pues venga, anímate, pues porque estás triste, o venga, pues tienes que salir, o enfadarse incluso con la persona porque no sale, porque no se levanta, ¿no? Y entonces sí que hay que entender que, bueno, es bueno estimular y acompañar, pero que a lo mejor no hay que insistir porque la persona se va a sentir más culpable si no puede y pues tendremos que aceptar que a lo mejor si conseguimos que haga algo, lo puede hacer sin ganas y no llegar a disfrutar y no pasa nada, ¿no? Pues que lo haga sin ganas. Pero entonces sí que yo creo que es importante el que podamos
validar, ¿no? Y permitirle a la persona pues, que si está deprimida, aparte de pedir ayuda obviamente profesional, pero que como familiares pues, poder acompañar sin presionar, ¿no? Muy bien, y para acabar con los síntomas afectivos, ¿qué opinas de la ansiedad? A ver, así acabamos con este bloque, ¿no?, de síntomas afectivos. La ansiedad, por lo general, en las personas con demencia yo creo que se manifiesta con más frecuencia por conductas de dependencia, ¿no? Como no se separa de mí, no se puede quedar solo ni un momento, ¿no? Recuerdo un señor que vivía con su mujer en una residencia y decía no puedo salir a hacer ningún recado fuera porque me amenaza, ¿no? Tiene miedo a que le abandone y entonces, ¿qué hacía el marido? Como la mujer tenía una crisis de angustia muy aparatosa cuando el marido se iba, pues decía, como sigas así, te dejo. O sea, era como, ¿a quién le puede tranquilizar eso? Si la mujer precisamente tenía miedo a que le abandonase. Entonces, uno de los delirios más frecuentes es el delirio de abandono. Claro. O sea, que tú imagínate. Entonces, claro, y además, al fin y al cabo, como hay una regresión en el cerebro también, pues esa... Pues como los niños, que hasta que no pasan no sé cuántos meses, que yo de infantil no sé, compañera, pues hasta que no pasan X meses, pues tampoco tienen esa persistencia del objeto, pues a la persona también le puede... Entonces, cuando hay una situación de ansiedad, tenemos que entender que la persona con demencia afronta el mundo y, por lo general, no entiende el mundo como antes. Entonces, ha cambiado todo. Hasta ya no porque no lo entienda por su demencia, sino la propia relación con los familiares. Los hijos hacen de padres, ¿no? Y ha perdido... Entonces, hay muchos factores que pueden generar esa ansiedad, que la ansiedad al fin y al cabo no deja de ser una respuesta psicológica y que tiene su función, ¿no? Y a lo mejor a veces esa ansiedad significa que está teniendo dificultad para afrontar una situación de la vida y nos permite también decir, bueno, a ver, en qué situaciones está teniendo ansiedad, qué le cuesta, y a lo mejor se pueden poner apoyos o ayudas que haga que la persona tenga menos ansiedad, ¿no? O la angustia secundaria a otros síntomas, ¿no? Por ejemplo, a los falsos reconocimientos, la angustia de estar en una casa que ya no es su casa o que la ve como hostil o desconocida. Eso tiene que ser tremendo, o de que en tu cama abras los ojos y haya un desconocido. Sí, por ejemplo. Eso debe dar ansiedad. Tiene que ser seguro, terrible. ¿no? Sí, sí. ¿No? Que entonces, pues claro o a veces síntomas que parecen ansiedad o inquietud y que si ha habido un cambio brusco o de cualquier tipo hay que primero hacer un chequeo, ¿no? Porque al final las personas mayores pues tienen más riesgo también de tener otros problemas de salud y podrían tener alguna cosa física que les está dando pues esa, o a lo mejor porque tengan una insuficiencia respiratoria, porque tengan paralizan de los bronquios, por entendernos, ¿no? Pues a lo mejor está teniendo un problema físico, que es lo primero que los psiquiatras siempre decimos que hay que descartar. Hay uno de los síntomas que se llama reacciones catastróficas, ¿no? ¿Tú crees que tienen algo que ver también con la ansiedad y con la angustia? Esas reacciones catastróficas, brutales, ¿no? Ante mínimos estímulos. Las encajaría más, aunque sí que se muestran con ansiedad, dentro del dominio de la irritabilidad a lo mejor y de esa falta de flexibilidad y de tolerancia a la frustración, quizá, ¿no? Que son y el descontrol de impulsos a lo mejor. Y pasamos ya a este tema, ¿no? Venga, pues vamos allá. Creo que tenías lo siguiente, ¿no? Que era, hay como 3 bloques de síntomas más o menos universalmente se reconoce, aunque la psicopatología de la demencia, ¿no? Como dice el profesor Berrios, todavía no está dicha la última palabra. Entonces, pero sí que se agrupan en los síntomas afectivos, que son los que has comentado, los trastornos del comportamiento, de los que vas a hablar ahora, y los síntomas psicóticos, aunque en esos síntomas psicóticos influyen las falsas identificaciones delirantes, que habría mucho que hablar, ¿no? De si son realmente pues, síntomas psicóticos, sensoperceptivos o qué tipo de alteraciones. Entonces, ¿qué nos cuentas de las alteraciones estas conductuales, de la impulsividad? Las alteraciones de conducta yo creo que obedecen, que son a lo mejor las que más obedecen a esos fallos de procesamiento cerebral, ¿no? Las más puras, porque por ejemplo, cuando hay una alteración de la comunicación, vamos a decir, entre la parte frontal del cerebro y las zonas más profundas, por entendernos, pues la persona, digamos, que no tiene paciencia para esperar o demorar una recompensa o lo que quiera en ese momento, y entonces pues podemos ver situaciones de impaciencia, como por ejemplo recuerdo un paciente que la tarde anterior ya estaba pensando en el desayuno del día siguiente, ¿no? Y que parece exagerado, pero era una inquietud y un sinvivir, ¿no? Anticipando lo que iba a pasar 12 horas más tarde. El síndrome de Godot, ¿no? Que se llama preguntar constantemente, ¿no? ¿Cuándo comemos? ¿Y cuándo comemos? ¿Y cuándo? O estos que van a buscar a los nietos, ya son las 12 y empiezan a las 7 de la mañana. Ya son las 12, ya son las 12, ya son las 12, no, esa pregunta repetida, ¿no? Claro. O esa baja tolerancia a la frustración que decíamos, que frente a una situación pequeña, que a lo mejor luego ellos por la demencia no la recuerdan, pero algo que se olvida o que es muy nimio y que produce una reacción muy
catastrófica, y le llamamos catastrófica porque es una reacción que parece teatral incluso, ¿no? A veces pues, una amenaza de suicidio frente a que se ha caído algo, ¿no? O algo, o sea, así como muy desproporcionado, que por muy teatral que parezca, pues lo que está reflejando la persona con esa conducta es que también lo está pasando mal, que tampoco podemos, o sea, en ese momento pues ni dramatizar ni tampoco reprocharle que teatralizan, ¿no? Entonces esas reacciones catastrofistas que también, o actuar sin pensar en las consecuencias, ¿no? Pues todas esas conductas que obedecen más a lo mejor a esa disregulación del lóbulo frontal o de la comunicación frontosubcortical, ¿no? Que yo creo que se encajarían aquí en este... Sí, enlaza también con esto que llamas tú conducta social inadecuada, ¿no? Que es pues cuando ha perdido, ¿no?, el timón uno, ¿no?, que está en el lóbulo frontal, el capitán del barco, ¿no?, pues ha desaparecido y entonces uno va a la zozobra. Eso es, digamos que nuestro lóbulo frontal es el que lleva el timón del barco, como dice Javier, o el director de orquesta, si queremos. Eso es. Y entonces, pues cuando hay un fallo de esas funciones, pues la persona se comporta de una manera inadecuada en situaciones sociales, pues por ejemplo diciendo comentarios groseros o insultos, pues desinhibición sexual también, ¿no? Claro, incluso con cierta invasividad a lo mejor, o hablar con desconocidos como si fueran conocidos, y las familias lo cuentan muy bien, porque cuentan es que mi madre no es así, ¿no? o mi padre no es así, y son conductas que la verdad es que también obedecen a un fallo degenerativo de la parte frontal, y tampoco va a haber una respuesta a medicación porque son signos de deterioro. Se puede a lo mejor frenar de alguna manera la angustia que puedan generar en la persona, esas pocas angustias, ¿no? Pero bueno, un poco frenar un poco. Es que la medicación, en mi experiencia, no sé tú, pero en estas conductas... El manejo es muy conductual. Es más conductual que otra cosa, ¿no? De intentar pues, adaptar el entorno, pues a lo mejor si hay una desinhibición sexual, pues tratar de evitar pues, situaciones en las que se produce, o reconducir, ¿no?, a la persona hacia al baño con cierta normalidad. Claro, porque al final, frente a una desinhibición sexual, también habría que ver si está desinhibido sexualmente o está confuso y entonces se desnuda porque no sabe dónde está, ¿no? Que a veces también sacamos de quicio las cosas, u otras veces es que se está relacionando de una manera torpe, ¿no?, porque pueda tener sus deseos y quiere revivir roles muy tremendas, ¿no? Recuerdo yo algún caso de hiperoralidad en las demencias frontales, de autofagia de los dedos, por ejemplo, y la familia ingeniosa pues vendarle las manos, y entonces con las manos vendadas pues no poderse llevar sus propios dedos a la boca, ¿no?, porque se comía sus propias falanges, igual que cogía pues piedras o la carne congelada, se había quedado sin dientes, sacaban para descongelar la carne, y si se acercaba por la cocina pues comía la carne sin ningún control, ¿no?, del oral, que es también muy frontal. Minimizar riesgos, tratar de modificar el entorno como se pueda para disminuir riesgos. En este sentido, para las familias, claro, muchas veces, como son conductas algo psicopáticas, ¿no?, porque pues, cuando alguien ofende o dice algo sin tener en cuenta las emociones de los demás, pues es un psicópata. Entonces muchas veces genera malestar en las familias porque parece que lo esté haciendo aposta, o que se había vuelto una mala persona, ¿no? Y lo pasan fatal, lo ven en la tele, pues algo, dijéramos, muy desagradable, o pues torturando a alguien, y se están riendo, ¿no? Entonces las familias, claro, les choca muchísimo. Es un perverso, ¿no? Claro, se genera ahí un ambiente muy desagradable, ¿no? Todos están sufriendo ahí y de repente la persona con demencia pues riéndose porque no es capaz, ¿no? Ha perdido ya la teoría de la mente, la cognición social y toda esa especie de posibilidad de empatía, ¿no?, con el entorno. Y luego la vergüenza con la que pueden vivir las familias esta conducta, ¿no? Porque cuando hablábamos del proceso de duelo y de adaptación, pues también muchas veces la vergüenza hace que no pidan ayuda, ¿no? Y también es importante pues, que se pueda saber. No a todas las personas con demencia les pasa esto, a lo mejor en la demencia frontal sí que es más frecuente de distinta manera, pero conocer que esto pasa a lo mejor puede dar más permiso a las familias para poder hablarlo y pedir ayuda, o ver cómo actuar, o hacer un plan, ¿no? Que al fin y al cabo igual decimos que no hay medicación que controle estas conductas, pero sí que con los profesionales podemos hacer un plan a lo mejor de cómo, pues entre todos, de buscar una idea creativa, ¿no?, para poder disminuir esos riesgos, o sobre todo las conductas que impliquen un riesgo real, porque como decíamos antes tampoco vamos a estar tratando de frenarlo y controlarlo todo, ¿no?, pero las que supongan un riesgo real. Muy bien, fenomenal. Pues ¿nos cuentas algo de los síntomas psicóticos? Ya estamos ahí, no sé.
Bueno, vale. Los delirios, ¿no? Los delirios más frecuentes, claro. Que eso también es importante porque son más ideas delirantes, muy poco estructuradas, muy fluctuantes. No tiene que ver, ¿no?, con la psicopatología clásica de los delirios, que son a todas horas, dentro, fuera de casa, en cualquier momento. No son así las ideas delirantes de las personas con demencia. Cuando hablamos de alucinaciones son que perciben, por ejemplo, escuchan o ven pues a personas que no están ahí, ¿no? Y delirios son más la historia que ellos elaboran o crean para explicar lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, es verdad que por la falta de capacidad cognitiva, pues tampoco van a hacer una historia elaborada y suele ser algo cambiante, ¿no? Pero, por ejemplo, un ejemplo de delirio es cuando una persona con Alzheimer habitualmente que pierde la memoria y además no se acuerda de que no tiene memoria o no es consciente de que no tiene memoria, pues si no encuentra algo para la persona valioso, porque no se acuerda dónde lo ha dejado, piensa que le han robado. Esto puede pasar y no tiene por qué ser un delirio, si es algo como transitorio, pero cuando empieza a obsesionarse, podemos decir, ¿no?, con que le han robado y justo fulanita le ha quitado eso. Además, es paradójico porque cuando hay un delirio olvidan lo demás, pero con esa historia hay es como que se agarra a esa emoción o esa situación de forma más importante, ¿no? O cuando no reconocen a la persona que vive con ellos, a su pareja, pues entonces hay un señor viviendo en mi casa y este señor, ¿quién es? ¿No? Entre por un caso que nos decían los hijos, mi madre no quiere que mi padre esté en casa porque dice que ya no es chacha de nadie. Y les parece, claro, es que yo, ¿qué hace este señor en mi casa? ¿No? Sí. Y claro, y venga la familia intentando convencerle que sí, que es el padre. Y era misión imposible porque ella conocía a su marido y ese no era su marido. Entonces, claro, es una situación muy tensa, pero sobre todo la forma de abordarlo, a lo mejor en este caso sí que hay medicaciones que pueden ayudar según la repercusión, pero antes que la medicación es poder, como mínimo, no discutir, ¿no? No entrar a la discusión, entender que esto sucede en este contexto y a lo mejor, pues, además decía, no, además este señor, pues oye, es agradable, ¿no? Oye, pues amable, me trata bien. Bueno, pues, ¿no? Pues qué bien que le hace compañía a este señor en casa, ¿no? O sea, que a lo mejor tampoco es necesario discutir o convencerle. Se puede intentar al principio, sí puede haber una identificación, pero si no, tampoco es cuestión de... Lo importante que se explica este síntoma, ¿no?, que comentas, que se llama síndrome de Capgras, ¿no? Y ahora, por ejemplo, yo visito a una señora que lo tiene por un daño vascular, probablemente pues iba evolucionando, era una demencia vascular, pero todavía está relativamente preservada, y el señor que tiene muchísima paciencia, y entonces ella dice que no es su marido, pero que la trata muy bien porque es un señor muy servicial. Y digo, ¿cómo se llama? Y entonces dice el nombre, no lo digo porque, pues por confidencialidad, ¿no? Dice tal. Y digo, ¿y este señor que le acompaña? Tal, el mismo nombre. Digo, ¿pero no ve que se llama como su marido? Dice, sí, pero este no es mi marido. Digo, ¿y dos personas que se llaman idénticas no le llaman la atención? Digo, pues sí que es curioso. Y entonces están en casa y cuando ella empieza a preguntar por el marido y se agobia, el marido saca el teléfono móvil y llama al fijo de casa. Le dice, oye, ¿eres tal? Sí, que ahora mismo va a ir tu marido, estate tranquila. Entonces el marido sale por la puerta, ¿no? Y entonces... Claro, para ella el que ha salido no es el marido. Entonces llama al timbre. ¡Pum! Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, soy tu marido. Y entonces le dura un ratito a la señora. Claro. Le dura poco, ¿eh? Le dura a lo mejor como media hora o así. Y entonces al cabo de un rato el señor está contento y dice, ya se le ha pasado, qué bien. Se sienta a su lado y de repente lo mira y dice, ¿usted quién es? ¿No? Sí. Entonces, pero él mismo ya ha elaborado así estrategias. Sí, muchas veces aprendemos todo esto a partir de las estrategias que las familias, queriendo acompañar y siendo buenos acompañantes, pues llegan a este tipo de soluciones que son mucho más prácticas, ¿no? Para no discutir y mucho más saludables para la persona también, ¿no? Porque al final es una angustia. Claro, nosotros nos la derivaron los colegas también porque es un síntoma que genera mucha angustia, entonces para ver si le poníamos antipsicóticos. Digo, pero bueno, quiero decir, esto, claro, puramente no es genuinamente una psicosis, es un trastorno de la identificación, un trastorno de la memoria y es una ideación secundaria al problema de la memoria y de la identificación. Con el antipsicótico probablemente esté más confundido y evolucione peor en lugar de mejor. Sí, ¿no? Así que bueno, pues este hombre ha tomado esta estrategia y más o menos lo vamos solucionando. Muy bien. Creo que son las 7:30, ¿no? Bueno. Entonces, a mí, de todas formas, antes de concluir, yo quiero ir al capítulo que más me gusta, que va hacia el final
y no te creas que en todos los libros hay una cosa así, que se titula ¿Qué puedo hacer para empeorar la situación? Entonces, me gustaría que hablaras un poco de cómo podemos empeorar todo esto. Todo esto, por si fuera poco complicado y fuera ya difícil de tratar y fuera horroroso, ¿cómo podemos empeorarlo? Cuéntanos. Eso. Bueno, pues al final un poco... Consejos prácticos para empeorarlo. El sentido del capítulo, que tiene mucho que ver con la comunicación persuasiva y la terapia estratégica, pues viene a decir eso, ¿no? Pues al final... con las soluciones lógicas que intentamos conseguimos empeorar el problema, con lo cual, pues poco reitero las más sonadas, como pues si tiene cualquier alteración de conducta, ves a que te pongan una pastilla, ¿no? O si tiene un problema de memoria, pues ya está, tú tienes que hacer todo por la persona, ¿no? O si no, dale cuadernillos que se entretengan, del tipo que sean, o sea, que, sin saber un poco qué dificultades tiene o adaptarlos, que no quiere decir eso que hacer ejercicios de estimulación no sea bueno, pero orientados por un profesional que pueda ver cuáles son las capacidades y qué tipo de ejercicios le está mandando y de qué manera y si la persona está motivada, ¿no? Entonces, pues un poco esas respuestas comunes y lógicas que desde la buena intención se hacen y que empeoran el problema. Entonces, un poco hacía un poquito un resumen exagerado, ¿no? De que, porque a lo mejor no sabemos cómo mejorar el problema, pero si al menos después de estas cosas que comentamos, y espero que si tenéis oportunidad de leer el libro, sabemos cómo no empeorarlo, pues yo creo que ya habremos hecho bastante. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿tú quieres responder preguntas? Creo que no teníamos tiempo para preguntas. No, porque... pues te quiero hacer yo otra pregunta muy importante. ¿Vas a firmar libros? Creo que sí, si me dejan tiempo, sí. Aquí. Vale. ¿Fuera o dónde va a firmar? ¿Va aquí mismo? A traer aquí una mesita. Venga. Pues llega el momento de darte las gracias, ¿no? Y dar las gracias a la gente. Javier, sobre todo.